Bienvenidos. Entre el hexagrama del doble trueno, la conmoción que llega imprevisto para volvernos sobre nuestro interior y analizar cómo es nuestro camino y sacar una recta regla para andar, y el hexagrama número 53, el arquetipo de una delicada y elevada evolución de carácter espiritual y de comportamiento ejemplar, tenemos hoy el prototipo del gran meditador, el hexagrama 52. Montañas que reposan sobre montañas. El aquietamiento en el momento actual. Con desapegado de los apegos del yo, pretende una objetivación sin ir más allá, ni adelante ni atrás, del momento actual. Este hexagrama está interiormente constituido por el arquetipo de la liberación. En el arquetipo de la liberación, vemos en la imaginería de la estructura que cae el peligro, el agua o la sangre, lo abismal, la sangre, queda detrás en virtud de ese esfuerzo de superación de Chen, que planta el pie saltando por encima de la dificultad y se queda detrás. Este es el arquetipo interior del 52, en virtud del cual, aquietados los sedimentos, tanto del orden superior como del inferior, se logra un objetivo, una objetivación en el momento circunstancial. Vamos después de lo expuesto en el orden secuencial y nuclear, a leer las palabras escritas del Rey Wen para este arquetipo del aquietamiento, el meditador. Aquietamiento de su espalda, de modo que él ya no siente su cuerpo. Va a su patio y no ve a su gente. Ningún defecto, desapego. No hay una visión partidista. La alusión a la espalda tiene una concomitancia inmediata con las formas diversas del yoga de procedencia hindú, aunque originalmente la expresión del oráculo antecede a la cultura hindú, puesto que proviene de un fondo inmemorial, al menos la expresión oracular del siglo XII antes de Cristo, la cultura es china. Procede el Rey Wen a deducir de la contemplación de la imagen lo que leo a continuación. Así el noble no va en sus pensamientos más allá de su situación. La consumación por excelencia del proceso de meditación. Bien, de aquí debe el consultante corregir las directrices a aplicar a sí mismo en relación a la pregunta que acaba de obtener con líneas estables del hexagrama número 52, del aquietamiento. Montaña sobre montaña, aquietar el yo, no pensar parcialmente y no ir más allá del momento actual. El hexagrama 52 es una bisagra entre un estado de actividad y otro estado de actividad. Entre un momento, si estamos en un tipo de ocupación, por ejemplo en danza, y después tenemos estudios de matemáticas, necesitamos dejar que los sedimentos corporales removidos por la actividad física de la danza o de cualquier otro tipo de actividad se asienten, se consoliden y se paren en el momento actual para predisponer
tanto el cuerpo como el ánimo o el ánimo para afrontar una nueva actividad cuando ésta sea pertinente. De momento, parar con desapego. Va a su patio y no ve a su gente. Esta es una respuesta para el hexagrama, como he dicho, que ha obtenido el consultante sin ninguna línea mutante. Cuando entramos en el orden de la mutación, pues con la primera línea, el movimiento se muestra, es decir, el input, la inquietud se muestra en el dedo del pie. Como ya sabemos quienes vienen siguiendo el orden de las mutaciones, que el orden de la estructura en el ámbito de lo corporal, un influjo que se manifiesta en los dedos del pie, obviamente no debe seguirse. Si tenemos en cuenta el complementario, nos va a ilustrar sobre el contexto en el que nos encontramos. Es decir, aquí tenemos la pretensión de avanzar, pero ya el texto del Duque de Chow nos dice que no es propicio ir detrás del impulso obtenido en una zona tan baja, no ya solo del cuerpo, sino de la psique o de la optimización intelectual para el logro. El hexagrama que se produce con esta mutación, que es el 22, la gracia, la cualidad que tiene aquí para iluminar aquello que sigue o que pretendía seguir el consultante y que debe obviamente pararse en función ya de la expresión de la línea, es un espejismo, porque la gracia tiene una doble vertiente. Como toda opción, como cualquier otra actividad humana, que se puede emplear para el bien o para el mal. La gracia, en su aspecto positivo, es que cualquier cosa, por práctica y eficiente que sea, no nos conformamos con sus elementos, digamos, técnicos, lógicos, matemáticos, sino que lo agraciamos conforme a la representación perceptible para el espíritu humano. Esa es la faz positiva. Y la faz negativa de la bella forma es el poder encubrir lo que realmente no es digno de ser encubierto con esa apariencia impostada, que es el caso. El movimiento es tan bajo que aquello que lo promueve puede traducirse en términos prácticos en un espejismo. Ir tras un espejismo para el consultante sería poco menos que una locura, de manera que parar. Esta es una posible respuesta para la primera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la segunda línea, seguimos el orden estructural y el orden anatómico. Estamos hablando de meditación, ya veremos por qué más adelante. La segunda línea es la equivalente a las pantorrillas. Aquí se ha iniciado un movimiento y el Duque de Chow dice que el consultante no va a poder frenar a aquel a quien sigue, aun cuando se dé cuenta de que su deriva no es la adecuada. La pantorrilla no puede frenar el impulso del cuerpo y del corazón que va adelante y que es el que manda la actividad. Por tanto, aquí en esta segunda línea tampoco está indicada la participación activa en el proyecto consultado por quien acaba de obtener esta línea de mutación. ¿A dónde nos lleva la mutación? La mutación nos va a dar una idea de qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que echamos el trabajo a perder si seguimos este impulso. Hexagrama número 18. El trabajo en lo echado a perder. Cuyo mal ya lo ha evidenciado por la propia denominación. El trabajo lo echas a perder si te metes en el séquito de alguien a quien no puedes frenar porque tú no formas parte de los elementos capaces de producir freno, porque eres una parte tan baja como la pantorrilla o alguien insignificante dentro del séquito. Pero ¿por qué vas detrás de esta idea o por qué vas detrás de este conjunto de personas o por qué vas detrás de este proyecto? Párate, porque el proyecto te lleva a la caída.
Ahora mismo que acabas de consultarlo, tienes la posibilidad de analizar qué te ha movido, vuelve hacia atrás el enunciado del 18, así como he dicho, que la parte negativa es que el asunto ya está en descomposición, la parte positiva es que abordamos el asunto en un momento en el que todavía puede ser recuperado. ¿Pero cómo? ¿En función de qué? Pues de que retrocediendo en el tiempo te percates de por qué sigue esta tendencia, por qué vas en el séquito de esta persona o por qué sigues este proyecto. Ha habido una manera indolente de dejar que entre la debilidad y hay un rígido aquietamiento en dejar que las cosas pasen y seguir, sin embargo, esta deriva que ahora mismo que el oráculo te evidencia que no va, que en su empuje de caída no vas a poder frenar. Por tanto, corrige el error y como ya lo has cometido o tienes la tendencia o el gusto de poder acometerlo, vela para que no vuelva a colarse otra vez otra debilidad, la dejes indolentemente pasar y te arrastre. Bien, esta es una respuesta para la segunda línea de mutación. Volvemos sobre la estructura y puesto que estamos en el yoga, en un yoga anterior a que tengamos en Occidente conocimiento del yoga hindú, pero el yoga como forma universal de aquietar el espíritu, así como las distintas formas de meditaciones que se extienden en todo el orbe humano, tiene una correlación con el cuerpo. En esta tercera línea, la imagen es muy descriptiva. Dice que aquietamiento por el sacro produce el ahogo del corazón. Esta imagen la tradujo, la suelo yo retrotraer a la imagen hoy muy en boga de los deportes y del correr. Si en medio de una carrera que exige un esfuerzo importante como un sprint grande, alguien, una mano gigante, parara a quien corre en su punto máximo, el corazón se agitaría vanamente, tratando de seguir desfogando la sangre en el movimiento y oxigenando. Esto, en el retrotraído, he tenido ocasión de vivirlo, desgraciadamente, de haberme metido en una circunstancia en que por no haber tenido suficientemente en cuenta la base de partida, como recomienda cuando muta esta línea, el hexagrama complementario que se produce es el 23, la desintegración. La desintegración es un hexagrama que dice, no, emprendimiento cuando ha llegado al máximo, no, porque aquí lo que haría sería quemar el motor. Es decir, vas a emprender un viaje de 10.000 kilómetros y no has cambiado el aceite. Vas a gripar el motor. No exijas más a tus empleados que ya trabajan 25 horas de 24 al día. ¿Qué tienes que hacer antes que emprender en una circunstancia semejante a esta? En lugar de desintegrar, fortalecer la base con generosidad. Entonces, en esta línea tercera de parar el sacro cuando está en medio del conflicto, de lo que quiera que sea, expuesto a la carrera, pero puede ser, como digo, en medio de un ambiente en el que te has distendido demasiado, no has tenido en cuenta las bases convencionales de partida, los lenguajes apropiados y las dosis pertinentes y las reservas adecuadas, las reservas sabias, te has metido inopinadamente, la cuestión ha subido de tenor y cuando está en el calor máximo, paras. Y este parón puede efectivamente producir la asfixia del corazón, que es impertinente el haberse metido. O sea, consultante, cuidado con esta línea, fundamenta generosamente tu base de partida y no pretendas meterte alocadamente en una circunstancia que puede producirte efectivamente el ahogo y sofoco del corazón. Esta es una respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación la obtenemos en la cuarta línea,
Y es aquí porque antes he aludido a la corporalidad, porque sabemos que en el yoga hindú se suele decir, todo aquel que ha practicado Hatha Yoga o alguna otra modalidad del yoga, entre los novatos, todo el mundo compite, bueno, algunas personas compiten con esa ingenuidad y esa arrogancia del occidental. Ya he quitado el primer chakra y tal. Bien, aquí sí realmente hay un aquietamiento en relación a la consulta. El consultante está adecuadamente aquietado en la base espinal, este equivalente que he puesto del primer chakra. Aquí ya el aquietamiento no tiene vuelta atrás, es progresivo, pero está en el inicio. Por tanto, es fiable el aquietamiento, pero aún le queda, como el hexagrama que se produce con la mutación de esta línea indica, camino, caminante, debes adaptarte a un proceso todavía pendiente, largo, de caminante, de caminar. Caminar con magras expectaciones, con una ambición limitada y con una cortesía exquisita para el respeto de los fueros de allí por donde has de andar. Y aunque sea magra la pitanza y tengas que atemperar tu carácter a las condiciones foráneas por las que te mueves, lo digo para tranquilidad del consultante, y ninguna expresión que lleva anexada los hexagramas son banales ni gratuitas. Grande es en verdad el tiempo del andariego. Algo hay que aprender en este tránsito. Bien, esta es una respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación se produce en la quinta línea, pues ya estamos en un nivel de una importancia, no es menospreciar los anteriores, son tránsitos, cada uno estamos en el nivel en el que estamos. En la quinta ya hay la posibilidad de que aquello que emana del ardiente corazón lo conciliemos con la capacidad mental de nuestra cultura, de nuestro cultivo personal, más allá de lo meramente cultural o folclórico. No quiero decir que lo cultural sea solo folclórico, pero la cultura popular, aquí hay un sentido más elevado de la introyección de la sabiduría. Porque para equilibrar, para que la traducción de los impulsos del corazón alcancen orden a través de la mente por la expresión de las palabras, es ya un paso muy importante. Y aquí el consultante está en condiciones de poder iniciarlo. Pero digo iniciarlo. Estamos, cuando muta esta línea, el hexagrama que se produce es el 53, que efectivamente representa de las formas de progreso, la forma de progreso de carácter ejemplar. Pero precisamente por ser ejemplar, y representar un árbol en lo alto de una montaña, entre otros símiles bellísimos todos y elevados de carácter espiritual, pues va a estar expuesto a envites importantes y requiere tiempo para su cumplimiento, porque nada en la construcción ni es de inmediata aplicación, ni es banal. Es decir, es un progreso minucioso que implica tiempo y una especial atención y dedicación por parte del consultante para poder evolucionar finalmente. Si logra conciliar los impulsos del corazón con las palabras adecuadas en su expresión ordenada, evolución de carácter ejemplar para él mismo y naturalmente para aquellos que tengan la suerte de estar a su alrededor en relación a lo que quiera que sea la consulta. Si fuera su propia espiritualidad, pues mejor que mejor. Bien, esta es una respuesta para la quinta línea en mutación. Cuando finalmente
la mutación se nos produce en el extremo terminal del hexagrama del aquietamiento, pues es la labor prototípica del consumador, del aquietamiento, de la consumación del aquietamiento. Aquietamiento magnánimo, donde nada perturba el espíritu del consultante. Hay un aquietamiento magnánimo en relación a todos los elementos, como sucede cuando se alcanza efectivamente la quietud de los 10.000 caballos, como se habla en la tradición taoísta, por ejemplo, de los 10.000 caballos. Todo es útil en este caso. Hay un aquietamiento magnánimo respecto de los movimientos mundanos. ¿Y a dónde nos lleva el complemento de esta línea? Nos lleva al hexagrama número 15, que es el prototipo de la balanza cósmica de equilibrio. Con modestia, siendo una montaña, se sitúa como tabla de equilibrio entre los extremos, para que aquello que está en mengua sea colmado y para que aquello que sobrecolma se disminuya y esté en equilibrio. Y con esta línea y esta actitud de magnánimo aquietamiento general, pues hemos terminado con el hexagrama número 52. Prototipo, arquetipo del meditador. Montañas que descansan sobre montañas. Gracias por vuestra atención.